Y es que vemos tantos videos de explosiones que casi siempre asumimos que lo que explota es el tanque de gas, cuando no es así. Y es por esto que las personas terminan corriendo peligro. Entonces, si no explota el tanque, ¿qué es lo que explota? Y es que antes de hablar de explosiones, de fuego y de muchas otras cosas más, primero hay que entender qué es un tanque de gas y qué es lo que tiene adentro, porque esta es la principal confusión y ahí es donde inicia el problema. Pero el gas, ¿no es solo gas? Justamente no. Y es que el gas que utilizamos en casa, GLP o LPG en inglés, es gas licuado de petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos ligeros, típicamente butano y propano, en una relación de 60-40% aproximadamente. Estos, a temperatura y presión ambiente, serían gases, sin embargo, no lo están. Hay que entender algo muy importante, y es que dentro del tanque de gas, la mayor parte está en forma líquida y solo una pequeña porción está en fase gaseosa en la parte de arriba. O sea que tendríamos dos fases. Dentro del tanque ocurre algo muy diferente. La mayor parte del gas está en forma de líquido y solo una pequeña fracción está en forma de vapor en la fase de arriba. O sea que el tanque está lleno de líquido, aunque usemos gas. Exactamente. Y eso es lo que nadie sabe. Estos tanques no son recipientes improvisados. Están hechos de acero al carbono de baja aleación y están diseñados específicamente para soportar altas presiones internas, resistir impactos moderados, mantener su integridad estructural incluso a temperaturas elevadas. De hecho, están sobredimensionados. ¿Qué quiere decir esto? Que están hechos para soportar mucho más de lo que experimentarían en una casa. Y entonces, ¿por qué la gente cree que explotan tan fácil? Porque solemos confundir dos conceptos muy importantes: la combustión y la explosión. Si un tanque cerrado se expone al fuego, lo normal no es que explote inmediatamente. Al calentarse, aumenta la presión interna y muchos tanques tienen válvulas de alivio que liberan el gas antes de que el tanque falle. ¿Y ese gas? ¿Qué pasa con él? Si hay fuego alrededor, se quema y el tanque se convierte básicamente en un mechero gigante. Ahora, aquí viene lo que suele sorprender a mucha gente. ¿Mucho fuego? Sí, pero no una explosión. Espera, cuando el gas sale del tanque, ¿qué le pasa al tanque? Estás haciendo muy buenas preguntas. Aquí entra uno de los fenómenos más contraintuitivos de todo esto. Cuando el gas sale del tanque, la presión baja muy rápido. Ese gas se expande sin tiempo para intercambiar calor con el entorno. Cuando un gas se expande así, su temperatura baja. Además, al salir, parte del gas del líquido que queda dentro se evapora y la evaporación absorbe el calor del metal del tanque. Por eso se enfría. No es porque el gas se congele, sino porque el sistema pierde energía térmica. Mira, Nacho, es lo mismo que pasa cuando agarras una lata de spray y la presionas durante unos segundos. Vas a sentir que se enfría y si le acercas fuego es como si tuviera una fuga. Es el mismo principio físico, solo que como si tuvieras un tanque de gas miniatura. Ahora bien, hay un escenario donde sí puede haber una explosión peligrosa. Déjame adivinar. ¿Una fuga? Exactamente. Si el gas escapa en un espacio cerrado, se mezcla con el aire. Y si esa mezcla alcanza una proporción inflamable, una chispa, una llama o incluso electricidad estática, puede provocar una explosión. Pero ojo con esto, no explota el tanque, explota la mezcla de gas y aire. Entonces, ¿nunca puede explotar el tanque? Casi nunca, pero hay un caso muy específico. Y ahí la cosa sí cambia. Hasta ahora hemos visto que en ninguno de los casos el tanque explota, pero hay una excepción muy específica. Y aquí sí estamos hablando de una explosión real del tanque. Bled significa explosión de vapor en expansión de un líquido en ebullición. Ocurre cuando un tanque que contiene un líquido presurizado, como el LPG, es sometido a calor intenso y sostenido, normalmente dentro de un incendio. En estos artículos que les presento,
El problema no solo es la presión, es que el líquido empieza a hervir violentamente mientras que el tanque pierde resistencia mecánica por el calor, a diferencia de las demás situaciones. Si la pared del tanque falla en ese momento y el líquido pasa instantáneamente a vapor, ahí ocurre la explosión. Sí, pero nota algo importante. Esto no ocurre por una chispa, ni por una bala, ni por prenderle fuego unos segundos. Ocurre tras calentamiento extremo, minuto tras minuto, generalmente en incendios industriales y accidentes mayores. Hablemos del mito principal de las películas y de videojuegos, y el que personalmente a mí más me gusta. Ese tanque debería haber volado media ciudad. En las películas sí, en la realidad no tanto. Si una bala perfora un tanque de gas, lo más probable es que ocurra esto. La bala atraviesa el metal. El gas sale rápidamente, la presión interna cae y el sistema se enfría, lo mismo que les expliqué anteriormente. Es decir, no hay explosión. ¿Y si la bala es una chispa? Entonces, puede pasar esto. El gas puede encenderse al salir, formando una llama intensa como un soplete gigante, lo mismo que les dije antes. Pero aún así, el tanque no explota. Y en los estudios mencionados anteriormente se explica el por qué. ¿Por qué? Porque dentro del tanque no hay oxígeno. Y sin oxígeno no puede haber explosión interna. Y por esta misma razón, vemos a los bomberos apagar tanques en llamas cerrando la válvula o usando una manta. Porque al cerrar la llave, cortan la fuente de gas. Y al cubrirlo, cortan la fuente de oxígeno. Sin gas o sin oxígeno, el fuego simplemente se apaga. Y aquí está la idea clave de todo el video. O sea que el peligro real. No es el tanque en sí. Generalmente es una fuga en un espacio cerrado con una chispa. Las explosiones espectaculares del cine no solo son irreales, sino que nos hacen entender mal el peligro real. Y cuando entendemos mal el peligro, reaccionamos mal. Así que la próxima vez que veas un tanque explotando en las películas, te acordarás de mí.